Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel no pudo contener las lágrimas en plena transmisión en vivo tras recibir una llamada inesperada que lo cambió todo. Durante una transmisión especial organizada para celebrar el éxito de su última colaboración artística, Yamur Yüksel se preparaba para compartir con sus seguidores anécdotas, responder preguntas y agradecer el apoyo constante de sus fans. Sin embargo, lo que debía ser una jornada festiva, se transformó en uno de los momentos más emocionales del año cuando, en plena conexión en directo, el equipo técnico anunció que había una llamada que debía ser atendida urgentemente. El rostro de Yamur cambió al instante. «¿Una llamada, ahora? ¿Quién es?», preguntó, visiblemente confundida. Al recibir el nombre del interlocutor, su expresión pasó de sorpresa a impacto emocional profundo. La actriz, sin poder evitarlo, empezó a temblar y pidió que la dejaran un momento sola. Pero el programa era en vivo, y cada segundo era captado por las cámaras. «Por favor, pongan música unos minutos», dijo al equipo mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas. Lo que siguió fue un silencio que retumbó en las redes sociales. Yamur, sentada con la mirada baja, escuchaba al otro lado de la línea mientras las lágrimas empezaban a caer una tras otra. Aunque el audio de la llamada no fue compartido, su expresión lo decía todo. Según fuentes cercanas a la producción del programa, la persona que llamó fue ni más ni menos que Bar Baktas. Sí, el mismo Bar con quien Yamur había vivido una historia de amor tan intensa como tormentosa, y que hasta ahora se creía completamente cerrada. La reacción de Yamur fue inmediata. Al finalizar la llamada, retomó el micrófono con una voz entrecortada y dijo simplemente: «No esperaba esta llamada. Pensé que algunas cosas se habían terminado para siempre. Pero hoy, no sé qué decir. Solo, gracias». Los comentarios no se hicieron esperar. Bar le pidió perdón, volverán, ¿qué le dijo exactamente? Eran algunas de las preguntas que inundaban el chat en vivo y luego las redes sociales. Un amigo de Yamur, que estuvo presente en el set, compartió horas después: «Ella se quedó en shock. Esa llamada removió muchas cosas. Lo que la hizo llorar no fue solo lo que él dijo, sino el momento en el que lo dijo». Por su parte, Bar no ha hecho ninguna declaración oficial. Sin embargo, su círculo más cercano comentó a los medios que la decisión de llamar a Yamur en vivo no fue impulsiva. Bar llevaba semanas intentando hablar con ella, pero no lograba hacerlo. Cuando supo que estaría en un programa en vivo, pensó que esa era la única manera de llegar a ella sin que colgara el teléfono. Este gesto ha dividido a los fans. Mientras algunos aplauden el valor de Bar por tomar la iniciativa, otros critican el momento elegido, señalando que una llamada tan emocional debía haberse hecho en privado. El debate se volvió tendencia en cuestión de minutos. El video del momento en que Yamur rompía en llanto se viralizó, y miles de usuarios lo compartían con comentarios como: «Esto no fue actuación, hay heridas que no sanan fácilmente, y Bar sigue presente en su corazón». A pesar de la polémica, una cosa quedó clara: la historia entre ellos no está tan enterrada como muchos pensaban. Horas después, la propia Yamur decidió hacer una publicación en sus historias de redes sociales. Era una imagen simple, una puesta de sol en tonos naranjas y violetas, acompañada de una frase corta que dejó a todos especulando: «A veces, lo que no se dice, también pesa». No mencionó nombres, no explicó nada, pero bastó para que los rumores se dispararan nuevamente. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos medios aseguran que la actriz ha suspendido temporalmente sus compromisos públicos para procesar lo ocurrido, mientras que otros afirman que una reunión privada entre ambos podría ocurrir en los próximos días. «No podemos confirmar nada aún», expresó el representante de Yamur. «Ella está asimilando lo que pasó.
Fue un impacto emocional fuerte y necesita espacio. Entretanto, una reportera del canal que transmitió el especial reveló fuera de cámara que durante los cortes publicitarios posteriores al incidente, Yamur se mantuvo en silencio, mirando al vacío. No era tristeza solamente. Había nostalgia, rabia contenida y sobre todo, confusión. Estaba removida emocionalmente. No creo que esperara volver a sentir eso por él. Los fans, como era de esperarse, se han dividido en dos bandos. Un grupo defiende la posibilidad de una segunda oportunidad, el amor verdadero siempre encuentra su camino, comentaba una seguidora fiel. Otro grupo, sin embargo, insiste en que Yamur merece avanzar sin mirar atrás, ya sufrió demasiado. No necesita revivir lo que tanto le costó superar. Lo que nadie niega es que el gesto de Barr removió emociones profundas. Aunque no se conocen los detalles exactos de lo dicho en esa llamada, una fuente cercana al actor dejó entrever que no fue solo un saludo. Barr ha estado lidiando con arrepentimientos. Lo que dijo por teléfono no fue improvisado. Fue directo, sincero y con el corazón abierto. Aún así, el silencio posterior por parte de ambos también ha dado lugar a nuevas teorías. Algunos aseguran que esta llamada fue solo el inicio de una estrategia para una posible reconciliación mediática, aunque otros lo descartan rotundamente. Nada de lo que se vio fue actuado. Esa lágrima fue real, expresó un técnico de la producción que presenció todo. En medio de esta tormenta emocional, una frase que Yamur compartió en una entrevista pasada resurgió con fuerza: a veces uno necesita perderlo todo para entender lo que realmente importa. Hoy, esa frase cobra un nuevo significado para quienes siguen de cerca esta historia. Por ahora, queda esperar. Ni Yamur ni Barr han dado pasos públicos más allá de aquel inesperado momento. Pero el eco de esa llamada sigue resonando en cada rincón de las redes sociales, y muchos ya anticipan que no será lo último que escuchemos sobre esta historia. ¿Volverán a cruzarse sus caminos? ¿Fue esa llamada un adiós disfrazado de esperanza, o una puerta entreabierta al perdón? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que, con un solo gesto, Barr logró que todo un país vuelva a hablar de un amor que parecía dormido, pero tal vez solo estaba esperando el momento adecuado para despertar. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que, sin duda, aún tiene mucho por contar.